este día la Iglesia está sumida en el dolor y en la contrición. No solo dolor porque con eso no alcanzaría. Por nuestros pecados Jesús ha muerto, entonces no alcanza a condolerse. Además, hay que arrepentirse profundamente. Los pecados de todo el mundo son la causa de esta muerte tan terrible. El sacerdote ha ingresado en silencio como manifestación de dolor y de penitencia. Se ha colocado de rodillas, también en silencio, pidiendo perdón por los pecados propios y los ajenos. El sacerdote celebra hoy vestido de color rojo, color propio de la pasión y del dolor, color que representa la sangre. La celebración comienza sin cantos para acentuar aún más el carácter penitencial de este día. Señor Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos libraste de la muerte heredada de nuestros padres, concédenos a nosotros, que somos imagen del primer hombre, que recibamos de tu gracia la imagen celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más que la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero,
Como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre él la falta de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y repartirá el botín junto con los poderosos. Porque él expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. A ti, Señor, confío, no me habré defraudado. Sálvame, Señor, por tu justicia, escúchame de pronto a librarme. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Me has sacado de la soledad, porque tú eres mi defensa. Yo pongo mi vida en tus manos, tu Señor eres quien me librará. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Señor, tú miraste mi aflicción y me ayudaste en la hora del peligro. No me entregaste en manos enemigas, ni me pusiste en lugar seguro. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Lectura de la carta a los Hebreos. Ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era Hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había un lugar, un huerto, y allí se encontró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces, Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús, el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿a quién buscan? Le dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús repitió: ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él le respondió: no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído lo que enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, muestren que ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo:
no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo, y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: ¡salud, rey de los judíos! Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿no quieres hablarme?
¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no te la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: no tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon con él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu.
Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados, mandaron retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y algo que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con medias, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una puerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como eran los judíos, el día de la preparación del sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, la recomendación es que aquellos que puedan repasen con más tranquilidad las lecturas en su casa, si este día viernes les permite tener el tiempo para poder hacerlo, porque justamente lo que uno puede llegar a hablar no está ni a la sombra de todo lo que el Espíritu Santo puede hablarle a aquellos que se pongan a disponibilidad de Él frente a las lecturas que la Iglesia elige en este día, ¿no? Por un lado, la lectura del siervo doliente de Isaías, y por otro lado, el Evangelio. Sabemos que es palabra de Dios, entonces, más allá del tamaño del texto, más allá incluso del autor que haya puesto la mano, sabemos que las lecturas tienen la fuerza propia del Espíritu Santo, ¿no? Un pensamiento de todos los que podrían llegar a salir, como para que quede para nosotros, ¿no? Una actitud típicamente humana. Somos muy dados a echar culpas, somos muy dados a sacarnos de encima cualquier fardo y cualquier dificultad, incluso desde niños, acusando: lo hizo él. No, fue él el que me hizo tal cosa o el que me llevó a hacer otra, ¿no? Una especie de sentimiento común que tenemos todos los seres humanos, seguramente fruto del orgullo, que tiende a pasarle a otro la responsabilidad, obviamente cuando son cosas malas. Cuando son cosas buenas o cuando van a tener premio, hacemos todo lo contrario. Pero justamente cuando viene un castigo, cuando viene alguna dificultad, siempre tenemos la tendencia a tirarle la mochila a otro, ¿no? Una especie de pasar a otro las responsabilidades. Y en Jesús tenemos el ejemplo contrario. Jesús toma sobre sí las culpas ajenas. No se pone a señalar con el dedo de quién son las culpas, sino que, sin importar ni época, ni tiempo, ni tamaño de las culpas, las toma sobre sí. Eso es lo que de alguna manera habla la primera lectura, ¿no? Toma sobre sí las culpas de todos. Se hace cargo de las culpas de todos. Un ejemplo interesante para que nosotros veamos cuán distinta es la actitud de Dios respecto de nuestras actitudes. Y por supuesto, en esas actitudes tenemos como trasfondo lo que es la verdadera humildad y, como acabamos de decir, lo que es el orgullo, ¿no?
Una actitud muy profundamente digna de ser contemplada. Más allá de la experiencia que pueda significar para nosotros, si de ahora en adelante queremos sacarle alguna consecuencia para nosotros, pero sobre todo es mirarlo a Él subido al leño de la cruz, cargando sobre sí las culpas de toda la humanidad. Son muchas, son pocas, más de aquel que no importa. La cuestión es que esas culpas lo llevaron a Él a la cruz y no se sacó ninguna. De allí entonces que la Iglesia va a constantemente repetirnos que Él es el Salvador de todos. Si hubiera una sola persona sobre la tierra que por algún designio misterioso de Dios Jesús hubiera dicho, de ese no, estaría condenado desde el momento en que nació. Pero es que Jesús cargó sobre sí las culpas de todos, se hizo cargo de las culpas de todos. Esa es la primera imagen de todas las que podemos llegar a sacar, ¿no? Imaginarnos a Jesús crucificado, cargando sobre sí y cargando sobre sí el castigo del pecado. ¿Sí? No solamente decir, bueno, yo, el castigo del pecado. La segunda imagen, para que nos quedemos también para contemplarla, es la imagen del pecado. Que desgraciadamente, tanto en los que sabemos mucho como en los que sabemos poco, tanto en el medio de comunicación como en la vida privada, cada uno tiene una imagen distinta de lo que es el pecado. Entonces la Iglesia, que en la Sagrada Escritura no tiene una definición precisa de lo que es el pecado, nos deja simplemente una imagen, para que nosotros hagamos la definición, para que nosotros en nuestra vida personal hagamos la definición. Por supuesto, la teología ha hecho magníficas definiciones de lo que es un pecado, pero es que se ve que las definiciones no alcanzan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quieren saber cuál es la definición del pecado? ¿Quieren saber cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Quieren saber lo que es un pecado? Miren la cruz. Miremos la cruz. ¿Por qué otro motivo moriría Jesús en la cruz? ¿Por qué otro motivo llevaría la cruz de esa manera y esa muerte? Por el pecado. Nos lo dice toda la Sagrada Escritura. Por el pecado. Entonces, el pecado es grave, el pecado es leve, cualquier pecado tiene como consecuencia la cruz de Jesús. Eso nos da una idea del tamaño que tiene el pecado. Entonces, también como imagen para contemplar, mirarlo a Jesús crucificado y decir, allí lo pusieron mis pecados. Muchos, pocos, los de ayer, los de anteayer, los de hace mucho, los que voy a cometer. Eso es un pecado. No sé qué consecuencias puede traer humanamente, no sé si me habré olvidado con el paso de los años de lo que me enseñaron en el catecismo, no sé si me olvidé por otras conveniencias o por gusto de que yo sabía lo que estaba mal. Yo sé que a veces lo mastico, yo sé que a veces lo charlo, yo sé que a veces miro para otro lado. Mira la cruz, todos tenemos cruces, pero cuando miramos la cruz miramos el adorno, miramos que sea moderna, miramos que es como que no puede faltar en una casa, pero no nos acordamos que esa es la definición del pecado. Entonces, en este día que nos queden esas dos imágenes para terminar el día. Incluso parte del día de mañana también, donde la Iglesia sigue con este espíritu de soledad, de tristeza, de duelo, de silencio, de penitencia. El mundo se vuelve a mover, pero el corazón cristiano todavía sigue pendiente de esa cruz vacía, que nos podemos imaginar con algunas gotas de sangre, ¿no? Como lo han visto los santos. Esa cruz vacía y llena de sangre, el sepulcro cerrado. Bien, esa cruz entonces es nuestro distintivo y es la imagen que el Señor quiere que guardemos en este día, incluso hasta el día de mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Toda la Iglesia está a los pies de la cruz de Jesús. Es el momento de pedir por todas las necesidades de la Iglesia y del mundo. Particularmente en este día, el texto que desde siglos la Iglesia lee, se le hizo una adición pidiendo por las víctimas del coronavirus.
Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Nos ponemos de rodillas. El sacerdote pide por el Papa Francisco. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Pedro Daniel, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Nos ponemos de rodillas. El sacerdote se pone de rodillas pidiendo por todos los ministros y los fieles. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserva en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Nos ponemos de rodillas. El sacerdote se pone de rodillas pidiendo ahora por la unidad de los cristianos. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido congregados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Nos ponemos de rodillas. El sacerdote se pone de rodillas pidiendo por la conversión del pueblo judío.
Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Nos ponemos de rodillas. El sacerdote ahora se pone de rodillas pidiendo por todos aquellos que no creen en Cristo. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Nos ponemos de rodillas. El sacerdote se pone de rodillas pidiendo por los que no creen en Dios. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aún en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Ponemos de rodillas. El sacerdote está nuevamente de rodillas pidiendo ahora por los gobernantes. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud de los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias afectadas, sostén espiritual a los fieles laicos que no pueden recibir ordinariamente los sacramentos y la salvación de todas las víctimas que han muerto. Nos ponemos de rodillas. Ahora el sacerdote se pone de rodillas pidiendo por las víctimas del coronavirus en todo el mundo. Nos ponemos de pie.
Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos. Da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Nos ponemos de rodillas. El sacerdote pide ahora de rodillas por los que están atribulados por distintos males. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y se va disponiendo un momento para la adoración de la cruz. Se han encendido los labios. Como signo único en el alma, es adorar a la cruz de Jesús como signo de nuestra salvación. El sacerdote repetirá por 3 veces: este es el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Los fieles repetirán: venid, adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Venid, adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Venid, adoremos.
Este es el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Al llegar al altar, el sacerdote descubre totalmente la cruz y la muestra a todos los fieles. Tradicionalmente, en este momento, todos los fieles presentes pasaban a adorar con un beso la cruz redentora, pero por las medidas propias de la emergencia sanitaria, solo el sacerdote lo hará. Y luego la dejará para la adoración distante del resto de los fieles. Después de este gesto, la Iglesia recuerda a María Santísima, que queda valiente frente a la cruz de Jesús. Queridísimos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento, la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre fuerte, en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo, como testamento de la caridad divina, ser la madre de todos los hombres. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Thank you.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra
nos has redimido por la santa muerte y resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio merezcamos dedicarnos a tu servicio. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de la resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acreciente